Después de un bus de 18 horas, llegamos a Salta, la ciudad del tren a las nubes, las peñas y las empanadas salteñas. Yo nunca había estado antes en el norte de Argentina y me sorprendió mucho lo diferente que es del resto del país. La cultura es riquísima y los paisajes alucinantes. Os lo enseño. Hola, desde Salta. Hemos llegado esta mañana súper pronto en el autobús desde Mendoza, que un autobús 100% recomendable. Si queréis ver cómo son los autobuses de larga distancia aquí en Argentina, mirad este vídeo, el vídeo anterior que subí, porque de verdad que son los mejores del mundo. Y muy cómodo, hemos dormido bien y hemos llegado muy pronto. Entonces hemos ido al hotel, nos han dado la habitación súper pronto, súper majos. Y bueno, primero hemos desayunado, luego hemos ido, nos hemos echado una siestita y hemos estado ahí planeando y tal hasta ahora. Estamos comiendo, de momento, unas empanadas, pero ahora os quiero enseñar otras cosas que nos van a traer. Tamales y humita, que son típicos de esta zona, así que cuando vengan os los enseño. Ya nos los han traído, esos son los tamales y esto la humita. A ver, Mario. Yo le dije ayer. Bueno, la humita es como una pasta de choclo y queso, nos ha dicho que llevan estos también. Siempre renegamos de que la mesa esa que está pegada al pilar y que pasa. Uy. Bueno, en diagonal hay otra mesa. ¿Viste? Siéntate del otro lado, le digo. ¿No? ¿Rojo? No me gusta. Pero las empanadas, de locos. Estamos en este sitio que se llama La Monumental. Top 3 empanadas que hemos probado en este viaje y mira que hemos comido muchas empanadas. Otras que fueron el top 3 fueron las empanadas del tour en bici por los viñedos de Mendoza. Así que si vais a Mendoza, probad estas empanadas. Después de comer hemos estado todo el día planeando nuestro viaje a Bolivia porque hemos tenido que cambiar un poco los planes y todavía no hemos acabado. Así que vamos a ir a cenar y ya mañana vemos qué tiene Salta. Nos vemos mañana. Buenos días, ahora sí que sí. Vamos a ver qué tiene Salta para ofrecernos. Esta mañana en realidad ya hemos salido para pagar el tren a las nubes que vamos a hacer mañana y tengo muchísimas ganas. Ahora vamos a ir a la estación de buses, terminar un par de cosas que tenemos que hacer y esta tarde tenemos un free tour. No, por lo visto aquí es bastante complicado reservar buses y todo porque de Salta hacia arriba hasta la frontera con Bolivia como que todos los buses funcionan con empresas locales de autobuses, así que nos han dicho que todo lo vayamos haciendo según llegamos al lugar, preguntamos si hay algún bus local o lo que sea. Así que después de estar un montón de tiempo en la estación de buses hemos comprado un bus de aquí al siguiente sitio, que ni siquiera llega al siguiente sitio, pero bueno, eso es otro caso. Al salir de la estación de bus hemos llegado a una feria. Mario dice que siempre le pongo trampas, que le digo que vamos a por helado y acabamos en una feria, que le digo que vamos a comer y acabamos en una feria, y hoy le he dicho que vamos a comprar boletos de bus. ¿Y dónde estamos? Cali. En una feria. Paseamos por la feria un rato, comimos y por la tarde fuimos a un free tour por el centro de la ciudad. Buenos días, son las 6 de la mañana y estamos ya aquí listos para empezar la actividad del día. Ayer lunes lo que hicimos fue un free tour que estuvo muy bien. Siempre recomiendo hacer free tours al llegar a cualquier ciudad. Es una manera muy buena de como tener la imagen general de la ciudad. Pero la actividad como más grande que vamos a hacer desde Salta es vamos a ir al tren a las nubes. Y digo ir al tren porque se va primero con un bus, el tour como que para en varios sitios y después cuando llegas al tren a las nubes haces el recorrido. El tren a las nubes es un tren que llega a más de 4.000 metros de altura y tengo muchísimas ganas. Cuesta bastante, tipo ahora cuesta 30.000 pesos, pero si veis este vídeo dentro de unos meses costará totalmente diferente por la inflación, pero más o menos equivale a unos 90-80 euros a día de hoy con el cambio del dólar blue o el cambio turista. Y tengo muchas ganas, ahora os voy a enseñar lo que se hace en la excursión del tren a las nubes. Aquí comprando hojas de coca para el mal de altura. Aquí tiene bus con cartel color rojo, asiento 9-10 y ubicación en el tren. Perfecto, muchas gracias. Chao.
La primera parada es en este lugar donde hay como un baile y podemos desayunar. Nuestro punto más alto sobre ruta va a ser a 4.080 metros sobre el nivel del mar, pero falta todavía para que lleguemos por ahí, ya le voy a estar avisando. Después arriba del tren también vamos a llegar a 4.220 metros sobre el nivel del mar, que va a ser nuestro punto más alto de toda la excursión. Dos test de pupusa, por favor. Vamos a hacer todo lo posible para no tener mal de altura, así que antes he comprado hojas de coca y ahora vamos a probar el té de pupusa. Es una planta que crece en la región de la Puna, aquí, y se supone que también te ayuda a no tener mal de altura, te oxigena, no sé, los pulmones, algo así nos han estado explicando. Huele bien. Han hecho una parada para que probemos el té. Chin, chin. Está bueno. Sí. Está rico. La verdad que el lugar es muy bonito. Ahí están los buses. Para tanto bus no se nota como súper lleno de gente, la verdad. Y además tenemos el tour en inglés y en español. Y muchas veces en Sudamérica nos ha pasado que la parte española era muy exhaustiva y la de inglés era muy, tipo, una frase. Y aquí no ha pasado eso, o sea, como que dicen exactamente lo mismo en inglés y en español y dan mucha información, así que de momento estoy contenta. Y hace un año, Mario y yo empezamos a viajar juntos. Bueno, y una tradición aquí es coger una piedra, a mí me gusta esta, y la pones en este montón de piedras. Y la pones en ese montón de piedras como ofrenda a la Pachamama. En el tour va incluido también el desayuno, que consiste en esta bolsita con bollos y una bebida que nosotros hemos elegido, mate de coca, otra vez para no tener mal de altura. Voy a probar el té de coca. No está buenísimo, pero tampoco está malo, o sea, se puede beber sin problema. Y luego también tenían limonada. Dos de los bollitos tienen dulce de leche dentro. Es demasiado dulce. Eso significa que a mí me va a gustar. Y el paisaje hasta aquí ha sido precioso, de verdad, todo el rato como un montón de cactus enormes, montañas rojas de 1000 colores. El otro bollito dulce tiene dulce de cayote dentro, que es una fruta típica de la zona, no sé ni cómo se ve, no la he visto en mi vida, pero bueno, sabe un poco a mermelada. ¿Te gusta? Sí, muy dulce. Bueno, y aquí estamos como en el centro de lo que es el poblado. Tiene ahí una escuela, aquí un puesto sanitario, una iglesia y bueno, pues aquí hemos tomado el desayuno. Y todo esto lo creó un padre, un cura, para que los chicos de la zona no tuviesen que ir a estudiar a las universidades de las ciudades o a los colegios de las ciudades, porque si no se perdería la cultura. Entonces creó este puestito aquí y aquí venían a estudiar. Bueno, nos han dado las hojas de coca y pupusa, esta planta se llama pupusa y se supone que al olerla ayuda contra el mal de altura. Las hojas de coca tenemos como 3 a cada lado, me parece muy incómodo. Ya hemos llegado a San Antonio de los Cobres, que es de donde sale el tren a las nubes, y hay un montón de puestitos con jerseys monísimos. Ya hemos llegado a
el tren a las nubes. Vamos a subir, cada persona tiene un asiento asignado ya. Así que veamos qué nos deparan las próximas 3 horas. Y sale, como decía antes, desde San Antonio de los Cobres. Se puede tomar la opción de hacer solo el tren y vienes hasta aquí por tu cuenta, o de hacer bus, tren, bus, que es lo que hemos hecho nosotros, y con el bus te van parando en diferentes sitios y como vas viendo el paisaje y está muy bien, la verdad. Bueno, nada más entramos, hay aquí como unos lavabos y aquí está el baño y busquemos nuestros sitios. Ya estamos a bordo del tren y se acaba de empezar a mover hace literal 10 segundos. ¡Qué ilusión! A través del sistema de fragua. Sin darles más miedo, vamos a abrir las ventanillas, vamos a vivir la experiencia de ver a las nubes y vamos a tratar de tocar el cielo con las manos. Bienvenidos a la quebrada de Javi, bienvenidos al viaducto La Polvorilla y a disfrutar. Hemos llegado como al punto álgido del recorrido en tren, que es el viaducto La Polvorilla. Es un viaducto por el cual el tren pasa por encima y es como muy impresionante porque además está hecho sin ningún tipo de tornillo ni nada y fue construido en unas condiciones muy extremas porque en esta zona, al estar a 4.000 metros de altura, estar construyendo era muy duro. Se pagaba muy bien, pero era muy duro. Entonces es como una obra maestra de la construcción. Hemos cambiado los lados, antes estábamos en esos asientos y ahora estamos aquí, para los que estaban aquí puedan verlo como desde cerca, y ahora a la vuelta, porque no es circular, sino que venimos y volvemos, pues a la vuelta vamos por el otro lado para ir viendo lo que hay por el otro lado. Me parece que está bastante bien planeado en ese sentido. Lo que es el tour en inglés, en el bus, estaba muy bien y aquí en español dicen mucha más información. Está gustando. Muy impresionante el paisaje. Y ahora toca un poco el tour de lo que es el resto del tren. Primero empezamos por los baños y después vamos a ir al restaurante. Bueno, aquí detrás de mí tenemos unos lavabos, espejos, una ventana y lo que más nos interesa, el baño. Hay que cerrarlo bien. Y bueno, podría estar bastante peor, la verdad. Tiene ahí para tirar de la cadena, una ventanita que está abierta para que no vuela. Y el tren va bastante despacio, así que se puede ir al baño sin problema. Uy. No hay nada más, como el lavabo está afuera, eso es todo. El tour del tren se ha visto interrumpido por una parada, así que después os enseño el restaurante y ahora vamos a ver qué hay caminando por aquí. Creo que son puestitos y el viaducto de nuevo. Bueno, la parada ha sido aquí también en el viaducto de La Polvorilla. La gente se puede hacer fotos, pues así. O comprar en los miles de puestecitos ambulantes que hay por aquí, que venden cosas hechas con lana de alpaca, lana de llama, de guanaco, cosas así. De subir este cachito de escaleras tan chiquitito, me he mareado que no veáis. Aunque también el cambio ya ha sido fuerte, porque hemos venido como de 1.000 y pico a 4.000. Entonces espero que en Bolivia no sea así todo el rato, pero sí que subiendo las escaleras me he mareado. Ahí han hecho un izamiento de bandera y hemos subido
Y yo todo chula, tipo, no siento nada, no siento nada. Bueno, han empezado con lo de la bandera, he empezado a grabar y a la mitad he parado y me he tenido que sentar porque he empezado a ir como mal y a ver como poco, como cuando te despiertas muy rápido. Y ahora está Mario probando si él también se marea. ¡Ah! Y de vuelta al tren. Bueno, continuamos con el tour. Vamos a ver qué nos encontramos por el tren. Hemos llegado al restaurante que tiene unas mesillas. Y aquí se pueden comprar souvenirs y comida. Hemos pedido una empanada en el restaurante y nos han traído la empanada más pequeña que has visto en tu vida. O sea, pon tu mano, Mario. Es como el dedo gordo de Mario. Es de verdad muy pequeña y bastante cara. También hay que mantenerse hidratados para que no os dé mal de altura, pero yo lo he hecho todo y me ha dado igual. Las empanadas salteñas de momento nos están encantando, están muy ricas. Tienen una diferencia las empanadas de carne y es que tienen patata dentro y me parece que pega mucho, está muy bien. Al llegar de vuelta a San Antonio de los Cobres, tuvimos un poco de tiempo o bien para comer o bien para ir a un museo. El tour está casi llegando al fin, básicamente. Hemos parado en San Antonio de los Cobres y hemos ido a un museo. A Mario y a mí nos ha dado tiempo a comprar unas empanadas que nos acabamos de comer. Y menos mal que nos ha dado tiempo porque, aunque el tour ha estado genial, la comida, un fracaso. Un alfajor, crackers, una barrita y turrón. O sea, nada saludable y no sé si pretenden que con esto coma todo el día. Porque en la parada la cosa era que teníamos que elegir entre ir al museo o ir a comer por tiempo. Entonces nosotros hemos ido muy rápido a comprar empanadas para llevar. Luego hemos ido al museo y nos hemos comido las empanadas después aquí en el bus. Así que traeros vuestra comida o comprar empanadas. Pero el tour muy bien. Bueno, ya hemos vuelto al hotel, me he duchado y ahora estoy aquí con el ordenador que voy a pasar las fotos de la cámara para verlas, tengo un montón de ganas. El tour ha estado genial y definitivamente recomiendo hacer bus-tren-bus porque la parte del bus a la ida ha estado muy bien. Como que las paradas igual, algunas han sido tipo, bueno, la parada, yo que sé, como que te ofrecen un museo y el museo no era muy bueno, pero como que el paisaje era genial. Que igual si vas en coche también puedes parar, no lo sé. Pero vamos, que con bus yo estoy muy satisfecha. 100% recomendable. Ya estamos listos para ir a cenar y vamos a ir a una peña, que son bastante famosas aquí en la ciudad de Salta. Y son sitios donde puedes ir a cenar y tienen como un show folclórico típico de la zona. Así que vamos a ver qué tal nuestra primera peña. Estos son todo peñas. Buenos días,
señores, desde la cola del teleférico. Una de las atracciones turísticas de Salta es ir al teleférico, y si venís y lo queréis hacer, os recomiendo que vengáis un día entre semana por la mañana. Abren a las 9, así que lo más pronto posible, porque nosotros vinimos antes de ayer, como a la 1 o algo así, y había una cola larguísima y nos dijeron vais a estar aquí pues más de 40 minutos esperando, así que dijimos bueno, chao. Y hoy hemos venido y tampoco hemos tenido que esperar tanto, ponle que 15 minutos sí, pero no más. Y ya somos casi los siguientes. Vamos a ver el teleférico. Existe la opción de subir y bajar, y también la de solo subir y luego bajar andando. Nosotros hemos elegido subir y bajar porque queremos hacer otras cosas esta mañana y así nos da tiempo. Queremos ir a un museo, ya veréis. Y nos ha costado 2.200 pesos argentinos, que a día de hoy con el dólar blue son como 6 euros, pero bueno, cuando vengáis pues costará muchos más pesos. A la subida del teleférico te meten con otras personas en la góndola porque hay bastante cola, pero a la bajada un montón de gente, como solo sube y no baja, a la bajada un montón de góndolas irán vacías, así que probablemente tengamos la góndola para nosotros, que siempre es más cómodo. Y una vez llegas arriba hay diferentes actividades para hacer. Hay puestitos donde puedes comprar artesanías de la zona. Hay también cascadas y también se puede disfrutar la vista de la ciudad. Nuestras suposiciones eran correctas. A la vuelta estamos solos en la góndola y no había nadie en la cola. Tanto a la subida como a la bajada es una sauna. Un poquito. Ay señor, yo no sé si lo veis, pero me suda todo. Pero bueno, ha estado bien la experiencia. Salir se siente muy bien, hay de repente vientito. Y ahora vamos a ir a un museo muy interesante, muy interesante. Si estáis en Salta, os recomiendo 100% ir al Museo Arqueológico de Alta Montaña. Ha sido muy interesante. Ahí muestran los cuerpos de 3 niños que fueron ofrecidos a los dioses en la ceremonia de la capacocha, y los cuerpos están perfectamente preservados y no sé, es muy alucinante. O sea, como que todo tiene una explicación religiosa, espiritual muy interesante, que te la explican en el museo, pero como que a mí lo que me choca mucho es, les daban alcohol de maíz y cuando estaban dormidos les enterraban con otros objetos que también eran ofrendas, y ahora 500 años más tarde se han encontrado, se han sacado los niños, que no sé hasta qué punto es moral, pero bueno, y están ahí perfectamente conservados. Es un poco perturbador, pero muy interesante. Aquí estamos de brunch de aniversario. Hoy hace bastante mal tiempo en Salta, pero bueno, ya lo vamos a dejar, así que voy a cerrar aquí el vídeo. Vamos a disfrutar de nuestro brunch. Probablemente comamos algo después antes de seguir con el viaje. Y hoy ya vamos a Pumamarca, desde donde iremos a las Salinas Grandes, así que la semana que viene tendréis el vídeo en el canal. Si os ha gustado suscribíos, dadle a me gusta, dejad algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo.